Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hola hermano Saúl. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos a un día más que nos podemos reunir a juntarnos a orar, a leer la palabra que Dios tiene para nosotros y pues sobre todo adorarle y darle gloria y honra porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Si quieres abrir tu Biblia al libro de Juan capítulo 4, vamos a ver la historia de Jesús y la mujer que es de Samaria, que ahí lo titula La mujer samaritana. Es Juan capítulo 4. Y el libro de Juan tiene como propósito, es en el Juan capítulo 20, versículo 30. Dice, versículo 20-30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es que tengo el ventilador atrás y me mueve todas las hojas. Pues vamos a empezar esta historia de la mujer samaritana con Jesús. Es algo, si lo llegas a leer con detenimiento y destinas un poco de tiempo para estudiar este pasaje de la Biblia, es algo sorprendente lo que sucede en esta historia, porque no solamente por el diálogo que tiene Jesús con esta mujer, sino por los detalles que están redactados en este libro, las preguntas, las respuestas, todo cómo se va desarrollando un diálogo. Y solamente para que nosotros hoy en día podamos ver y leer esta conversación que tiene Jesús con la samaritana, solamente pudo haberse sido revelado por Jesús o por la mujer, porque solamente ellos estaban teniendo este diálogo. Es como si ustedes están casados, estás casado o casada y tienes un diálogo con tu esposo o esposa, pues solamente sabes lo que platicas con esa persona, pero si tú compartes con detalle lo que platicaste con esa persona, pues puede que sea escrito. Y este ejemplo de escribir este diálogo que tiene tan preciso, con tantos detalles, con tantas dudas, con tanta enseñanza y sobre todo con mucho amor, pues es el que vamos a leer el día de hoy. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 7. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dadme de beber. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Si me acompañas en oración. Señor, muchas gracias por reunirnos, porque tenemos tu palabra aquí en nuestras piernas, en nuestras manos, la podemos leer y entender, pero si tenemos dificultad nos das también oídos para oír, Señor, para escuchar las buenas nuevas que tienes aquí, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, ayúdanos a escuchar claramente tu voz para estar convencidos de que somos tuyos, Señor, que tenemos una promesa en ti y como también, como en esta historia de la mujer, también nosotros podemos ser transformados por nuestro bien, pero para tu gloria, Señor. Muchas gracias por la obra que sigues haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor.
con mucho amor. Gracias, Padre. Y bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues viene pequeña introducción de esta historia. Dice que en el versículo 1 que Jesús entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. No se refiere a Juan que escribe este libro, sino a Juan que bautizaba en el río Jordán. Para ponerles un poquito de contexto, el último de los profetas que anuncian al Mesías fue Juan, que es denominado Juan el Bautista, que bautizaba para que las personas, a todo aquel que iba con él por arrepentimiento. Entonces, Jesús va con Juan el Bautista a bautizarse porque era parte de la obediencia. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que mora el Espíritu Santo sobre de él como de forma de una paloma y es lleno del Espíritu, por así decirlo. Entonces, y él en la declaración de Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Básicamente que la voz de Jesús sea y siga siendo escuchada y mi voz nada más siga diciendo que Él es el Cristo. Y cada vez Jesús va a ir convenciendo a las personas de que es el Cristo o que tiene relación con Dios. Entonces va a empezar a haber cierta contienda, no solamente porque las enseñanzas de Jesús provocan disoluciones en las personas, empieza a haber celo de parte de los fariseos, sino que también ya están comparándolos con las actividades que hace Juan, que bautiza más discípulos que Juan. Entonces dice que el Señor, no es tanto que no entendiera o sí entendiera, sino que él al escuchar esto se dirige a Galilea, que está al norte de la zona de Jerusalén. Es en Galilea donde Jesús desarrolla la mayor cantidad de prodigios, señales, enseñanzas. Entonces, entre el trayecto de Jerusalén a la zona de Galilea está la zona de Samaria, las montañas, que desde tiempos atrás, desde Moisés, tienen relación con la tierra prometida y lo que Dios tiene ahí. Entonces dice que salió de Judea y fue a Galilea y que era necesario pasar por Samaria. Y la ciudad de Samaria, de la región de Samaria que estaba cerca de este camino, se llama Sicar. Y es interesante porque dice que estaba un pozo, dice, y ese pozo corresponde a Jacob. Desde que Jacob estableció el pozo hasta que Jesús pasó, pues pasaron muchos años. La verdad no sé si tengas conocimiento, pues ahorita como estamos a veces en escasez de agua en este pueblo, conozcas que hay un pozo, ¿no? Pero la historia de ese pozo, pues no la sabemos con exactitud. A veces podemos decir que excavaron ese pozo hace 10 años o 20 años, pero este pozo de la zona de Sicar lleva muchos años, desde los tiempos de Jacob, que es parte de la heredad para su hijo José. Y dice que Jesús pasó por el pozo. Esto da a entender que está la ciudad y el pozo se encuentra como a orillas de la ciudad. Y Jesús pasa por el camino. No entra a la ciudad, sino que el pozo queda como a la carretera. No se han ido a Ojos Negros y está ahí el Oxxo y la gasolinera. No están propiamente en la comunidad, sino está por fuera y sigue la carretera. Así está más o menos este pozo, que es parte como de la salida. Y Jesús llega a este pozo cansado del camino. Y esta frase cansado del camino nos invita pues también a veces a meditar, porque Jesús es atacado en el sentido de que si Él es Dios no tenía que tener cansancio. Él no se podía cansar, que Él tenía fortaleza para hacer todas las actividades. Pero aquí Juan dice que estaba cansado del camino. Jesús es alguien
que es totalmente Dios, pero totalmente hombre. Dice que se hizo hombre y habitó entre nosotros en el prólogo de Juan. Entonces esto es algo a veces difícil de comprender porque es 100% Dios, 100% hombre. Y aquí está mostrando una característica de las personas: se cansa del camino. Y dice que era como la hora sexta. La hora sexta viene siendo el mediodía, y mediodía es porque el sol está exactamente arriba de nosotros, no está hacia un lado ni hacia el otro, está exactamente arriba, dando de pleno a lo que es la tierra. Y dice que a esa hora fue una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y es muy interesante, y a veces este diálogo es un poquito extraño porque una persona no se relaciona tanto así con una mujer. ¿Por qué? Porque estaba esto social que tenían que guardarse, sobre todo mujeres, y no podían establecer diálogos tan libremente con los hombres. Y los hombres, y sobre todo si tenían esposa y los encuentran platicando con una mujer, y parte de la conversación es a solas, se presta a otra interpretación. Entonces, él con la necesidad del cansancio, dice: dame de beber, le dice Jesús a la mujer de Samaria. Un dato que investigué: entre la distancia del pueblo de Sicar y del pozo son como de 700 metros a 1 kilómetro. Más o menos es la distancia que es de aquí de la iglesia hacia la gasolinera que está allá abajo, caminando. Entonces la mujer se camina, pues relativamente es corto cuando no traes agua, pero de regreso pues ya vienes cargando el agua, y ese trayecto y no sé cuántas vueltas necesita uno para tener abastecimiento de agua en sus casas. Entonces ella va al pozo por agua y Jesús le dice: dame de beber. ¿Por qué? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esta pregunta es algo interesante, porque ¿qué evidencias da Jesús que manifestaba que era una persona que era judío? A lo mejor la voz con la que lo dijo, el acento, la vestimenta. No se sabe qué evaluó la mujer, pero en la pregunta dice que es judío. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Juan agrega esta declaración: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No es que sean extraños los judíos y los samaritanos, de hecho son hermanos. Pero cuando fue en el tiempo del cautiverio, el pueblo de Israel estaba en desobediencia, estaba el reino dividido y por Israel y una región de Judá. Y Dios viene avisando a través de los profetas que iba a haber disciplina. Llega el tiempo y los llevan a exilio, los llevan a otro lugar donde son como exiliados por 70 años. Y conforme a las profecías tenían que regresar a su lugar de origen. Esto lo vemos en el libro de Daniel. Cuando regresan al lugar de origen, establecen el reino, construyen el templo, y de ahí no se relata un poco más hasta la presencia de Jesús. Se dice que en esos años los que vinieron de exilio en la zona de Samaria, también entraron otras personas con otras doctrinas, con otros dioses. Entonces se van mezclando y van creando una cultura pues ya no tan pura. Entonces empieza a haber disoluciones entre los samaritanos y los judíos. Pero ese es un dato un poquito interesante en ver, pero no es lo esencial en esta parte. En este diálogo dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua
viva. Y esto suena, yo cuando lo leía me daba a veces contradicción, porque dice que él tiene sed, dame de beber, pero yo te voy a dar agua. Y es como si tú tienes sed y tienes agua, ¿por qué tú de tu propia agua no tomas? Es algo que se me vino en mi mente muy cebada, pero no estaba hablando Jesús de la agua que llena, que satisface cuando estamos sedientos. Dice que si conocieras el don de Dios, el don aquí la palabra significa regalo, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, el agua trata de solucionar un problema, una necesidad en las personas, el quitarnos la sed. Pero esta sed va a volver a regresar. No sé, ahorita en el calor tomaste un agua y te llenaste, te satisfaciste, no sé si es la palabra, pero en cierto momento vas a volver a tener sed. Yo también voy a volver a tener sed. Es una necesidad el tomar agua. Pero él le dice, dame de beber. No tanto que él le pida a la mujer que le dé beber, no Jesús que él le pida dame de beber, sino que ella es dame de beber. O sea que la indicación de dame de beber le está invitando a la mujer. Suena un poco enredado lo que estoy diciendo. Y tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta palabra agua viva es referencia a un manantial. Si comparamos un manantial y un pozo, pues básicamente el manantial brota de la misma tierra. No sé si han visto ustedes un manantial, ¿alguien? ¿Un manantial? No. Pues yo tampoco, pero tuve que investigar. Entonces, el agua básicamente brota de la tierra y no para. Entonces lo que tratan de hacer como una cisterna natural para retener el agua que viene saliendo. Y esta agua no para. Hay formas que a veces sale constantemente, hay formas que sale con mucha presión y no la puedes detener. Hace unos años que se desgajó en Puebla, se hizo un hueco y se fue haciendo más grande porque empezó a brotar agua y hasta derrumbó una casa. Entonces el agua viva es un manantial que sale de la misma tierra agua. Y la diferencia con el pozo es que esa la fabrica el hombre. Tiene que discernir en ciertas zonas que aquí pasa agua, tienen que escarbar hasta llegar al agua. Y el pozo va a alimentarse de agua. Ahora, si no tiene presión, ya tiene que haber otras formas para que suba el agua, pero implica esfuerzo. El pozo implica esforzarse en el agua para tener el agua. En el manantial no hay un esfuerzo del hombre, es provisión de Dios. Entonces dice Jesús que si la mujer le pide agua, Él le daría agua viva, le daría un manantial. La mujer, en el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En esta declaración de la mujer, como que va aceptando lo que le está diciendo Jesús. Ok, tú tienes agua viva, pero si no tienes que sacar agua del pozo, ¿dónde tienes el agua viva? Vas a ver que después dice que quiere de esa agua porque para que no venga aquí a sacarla. Esta declaración revela que la mujer hasta en cierta forma es fastidioso estar sacando agua. No sé ustedes si han sacado agua de un pozo. Ahorita hoy en día hay bombas que extraen el agua de un pozo, pero sacar agua de un pozo implica meter una cubeta, un cántaro, hasta que tope con el agua, le vas haciendo así, se llena, va subiéndolo, y cada vez que va pesado, va ejerciendo fuerza. Y a mí me pasaba de niño, que mis abuelitos tenían un pozo, que ya va a llegar la cubeta y se vaciaba,
y así como que otra vez tengo que volver a sacar el agua del pozo. Es esfuerzo, es fastidio. Entonces le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y esta declaración en el 12 ya empieza la mujer a mostrar cierta como curiosidad sobre Jesús, porque dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Los samaritanos con esta respuesta de la mujer revela algo, que comparten las mismas enseñanzas de lo que es las escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico. Hoy en día a veces no conocemos la historia de Israel, ni lo que hizo Dios cuando lo sacó de Egipto, ni en el Génesis. Esto lo vemos en el Génesis. Dice que los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, y ya vienen siendo los 12 hijos que son las 12 tribus. Estos se les consideran los patriarcas. Entonces, por eso en la pregunta dice que lo compara a Jesús que tiene de frente, si es mayor o superior al padre Jacob, que les dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Entonces, este pozo ya tiene historia. Mucha gente ha ido a sacar ese pozo por muchos años desde tiempo de Jacob. Fue provisión de Dios a Jacob. Y esto es meramente algo que yo interpreto. Creo que este pozo es el que alimentaba de agua a esa población. Y tantos años y sigue brotando, solamente que hay que ir a sacar el agua del pozo. Y le responde Jesús lo siguiente, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí viene una relación de cosas que podemos ver como agua, pero también cosas que tienen que ver con la eternidad, con cosas que no vemos, cosas que son propiamente de Dios. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces, ¿quién de ustedes piensa, o así con certidumbre, que mañana va a tener sed? ¿Alguien de mañana va a tener sed? ¿No? Sí, pues claro, una coca, ¿no? Y así es algo natural, es aprendido, lo vemos en los animales. Si tú dejas, hay agua, ahorita he ido al rancho, está el reservorio, te encuentras que van los pájaros, van los reptiles. Es una necesidad de todo ser vivo, de todo ser humano. Pero él empieza a cambiar, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es impresionante, esta respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros lo entendemos por lo que vemos, imagínense que tiene Jesús un vaso de agua y dice, si yo te doy de esta agua y tú la tomas, nunca vas a volver a tener sed. ¿Creerían eso? Yo la verdad, en esto sí sería, no, está difícil de creer. ¿Por qué? Porque toda mi vida, desde niño hasta el día de hoy, he tomado agua, he tomado líquidos para saciar mi sed. Y si tú me dices que con un solo vaso que tú me das, Jesús, voy a saciarme, es algo difícil de entender. Pero no está hablando de esa necesidad, por eso lo aclara en el versículo 13, cualquiera que tome de esta agua del pozo va a volver a tener sed. Entonces, si tú vas y vamos al agua, del agua viva, no vamos a tener sed jamás. Dice, ¿por qué? Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, él está describiendo con
manantiales y de pozos, algo que sucede en nuestro interior, algo que solamente Dios hace, que es darnos vida eterna en Él. Dice que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua, un manantial que salte para vida eterna. Ahora, hagamos un poquito de este ejercicio para tratar de entenderlo en nuestras capacidades, que a veces son muy cortas. Imagínate que heredas un terreno en el cual tienes un pozo, entonces tenemos que ir a sacar agua del pozo y así satisfacemos nuestras necesidades de sed, también de darle agua a nuestros animales, pero pasa que en este mismo terreno brota agua. ¿Qué vamos a hacer con esta agua? ¿Nuestra sed será satisfecha? Si tengo sed, voy al pozo. Y ha habido casos que los pozos se secan si no se les da el tratamiento. Pero si este manantial sigue dando agua y sigue dando agua y sigue dando agua, esta sed, yo sé que si tengo sed puedo ir a la fuente a tomar agua. Entonces dice que este mismo ejercicio de ir a un manantial, dice que será en él una fuente, o sea que en nuestro interior va a haber agua con la cual nosotros vamos a satisfacer nuestra sed. Después en este libro va a aclarar que esta fuente es el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo de Dios, porque el Espíritu es Dios. Lo va a decir ahorita. Entonces Dios mismo satisface nuestra sed. Pero necesitamos, la pregunta que nos podría surgir, nos quita la sed, pero todavía seguimos pecando, todavía sigo batallando, todavía tengo necesidades. ¿Por qué no me satisface de una vez y ya? Porque Él va limpiando nuestro corazón, Él va haciéndolo puro, lo va haciendo limpio. Y cada vez su agua va haciendo que nos llena, nos satisface. Hay una palabra que dice en Efesios que seamos llenos del Espíritu de Dios. O sea, esto implica conocer y estar en su palabra y vivenciar las bondades de Dios. Y nos va llenando, nos va satisfaciendo, nos va haciendo completos. Solamente esta perfección, la palabra perfecto es sinónimo de completo. Ya no falta nada, lo encontramos en Cristo. Y es una provisión de Dios. Dice que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se da a entender que esto llega a, por así decirlo, a terminar hasta que estemos en presencia de nuestro Padre por la eternidad. Entonces vamos siendo llenos desde hoy en día hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios. Pero esto no depende de nosotros, porque Jesús aquí lo aclara, que esta agua la tiene que dar Jesús. Nosotros no podemos ir al pozo. Esto se llama gracia. Es un agua que nos da Él. Solamente nosotros tenemos que tomarla y seguir tomándola y llenarnos de Él. Y la mujer, así como yo también, siendo limitado, le dice 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí encontramos el fastidio de la mujer en ir al mediodía por agua, no sé por cuántos años, pero cada vez que tenía sed tenía que ir al pozo. Ahora imagínate, si es el único pozo, entonces cuánta gente no va formados, y hasta que te toca tu turno y vas por tu agua, regresas y así otra vez hasta satisfacer la sed. Entonces dice: Señor, dame de esa agua. Ella todavía lo está viendo como terrenal de este mundo. O sea, ¿dónde está el manantial? Quiero esa agua para ya no tener sed y no tener que venir al pozo a sacar mi agua. Y le dice, la respuesta que le da la mujer es terrenal, pero Jesús la toma como algo que, ok, es que esta agua la necesitas tomar. Le dice, Jesús le dijo en el 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y hablando de la obra que hace Dios en las personas, de ponernos un manantial que Él es mismo y nos llena, parece que es otra cosa, otra conversación lo que estamos viendo aquí. Entonces podemos ver un procedimiento, un método, por así decirlo. Primeramente, Dios nos llena de Él, nos satisface. Y en esta segunda etapa, Dios nos muestra nuestro pecado. Entonces, aquí le va a mostrar el pecado de la mujer. Dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La palabra marido significa un hombre que está casado, o sea que está identificado con casado. Pareciera que es la misma palabra que esposo. La palabra esposo es el hombre que está dentro de un pacto con una mujer, al pacto matrimonial, ese es el esposo. Pero el marido es el hombre que está en esta identidad de hombre casado. Tanto los dos corresponden a un hombre que es casado. Entonces le dice, trae al esposo con el cual te casaste, dice, mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús les dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Jesús le muestra una pregunta que en sí es una prueba, y ella responde bien. ¿Tienes marido? No tengo marido. Está diciendo la verdad. Y Jesús le redarguye, porque dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros corazones y las intenciones. Entonces esto pues a veces es algo fuerte para nosotros, porque si hoy en día estamos practicando el pecado, pues Jesús conoce tu pecado. Y si te pregunta, ¿estás haciendo esto? ¿Qué responderíamos? ¿Con la verdad? Porque también hay personajes en la Biblia que responden y justifican sus pecados. Y ella respondió con la verdad, no tengo marido. Con toda la vergüenza, con todo, híjoles, dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, correctamente has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, con verdad. Y antes de que hagamos este ejercicio de cuestionarla de una mujer, porque pareciera que es una mujer que está practicando el adulterio, que sí, pero no es el caso, porque dice que ha tenido 5 maridos. Entonces esta mujer se ha casado 5 veces. Esto implica dos cosas: o uno de los maridos fallecieron o presentaron carta de divorcio. Entonces dice, hay un pasaje en la Biblia que si una mujer está casada con un hombre y este hombre fallece, por costumbre se tiene que casar con su hermano. Y pasó en el Génesis, creo que en la historia de Judá y la nuera con que ella se involucró. Dice que se casó y luego el marido fallece, se casó con el otro y luego con el otro, tuvo ahí 3 maridos. Pero también en estos tiempos, para las personas judías sobre todo, era muy fácil presentar carta de divorcio. Entonces, antes de empezar a juzgar, ha tenido 5 maridos, la Biblia no aclara las situaciones de la separación de esta mujer. O sea, básicamente se casó, se divorció o falleció su esposo. 5 es un número pues considerable, o sea, estuvo casadas con 5 hombres y no se sabe si fallecieron o no murieron, pero el pecado es este. Pero el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Por eso lo que hace Dios es revelarnos nuestro pecado. Y aquí le revela el pecado con el cual ella está viviendo. Dice, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y esto pues nada más dice que la palabra que no adulteremos, si estando casados, no involucrarnos con alguien que esté casado,
o alguien que esté soltero, sino guardar ese pacto. Y ella no guardó el pacto de matrimonio, sino que se involucró con una persona que no es su esposo. Esto has dicho con verdad. Jesús le muestra, este es el pecado. Y la mujer responde, no, pues interesante se me hace también, porque dice el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, es a veces como evidente si una persona, porque lo que está tratando la mujer con Jesús es con una persona, pero ya después va a ver que no solamente es una persona, es el Hijo de Dios. Entonces dice que lo atribuye a esto que sabe de su vida y de los 5 maridos, y que con el cual no vive su marido, dice, se me hace que me parece que tú eres profeta. Y el siguiente versículo le hace este argumento como tentándole, yo pienso, porque dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Como con esta declaración está pidiéndole, ok, eres profeta porque sabes ciertas cosas personales de mi vida, pero si eres profeta, ¿qué opinas acerca de la adoración? Dice que en este monte nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, que significa ustedes, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, hay un dilema. Ella es samaritana y tienen los mismos padres, las mismas enseñanzas de la Biblia, pero ya están siendo pues, modificadas. Ellos dicen, ellos iban a adorar, el monte se llama el monte Gerizim, a donde ellos iban a adorar, y estaban enseñando que no era necesario ir a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de dónde Jerusalén era el lugar indicado para adorar? ¿O no tenemos que adorar ahí? ¿O sí tenemos que adorar ahí? Vamos a ir al libro de Deuteronomio 12, que es básicamente parte de la ley. Deuteronomio 12, versículos 5 y 6. Si aún no llegas, ahorita ponen el versículo aquí en la pantalla. Dice el versículo 5 del capítulo 12 de Deuteronomio. Bueno, lo voy a leer desde el 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos, ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros, vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces, este versículo dice que hay un lugar que Dios va a escoger para que le adoren. Ahora vamos al libro de Primero de Reyes, un poquito más adelante, que relata la vida de David, pero todavía Reyes, no, ya es después de David. Primera de Reyes 11, versículo 36. Dice, y a su hijo daré una tribu, hablando de Salomón, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, desde el Antiguo Testamento viene mencionando que hay un lugar que Dios escoge para que le adoren, y aquí en Primera de Reyes vemos que ese lugar es Jerusalén. Ahora acompáñame a los libros de los Salmos, Salmo 132. 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Dice que Jehová ha elegido el monte Sión. El monte Sión es Jerusalén. Y para cerrar este pequeño puente vamos al libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, antes del libro de Santiago, Hebreos 12, 22. En el 21 habla acerca de las personas que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. En el 12 viene aterrizando que pongamos nuestros ojos en Jesús, pero quiero que pongas tus ojos en el versículo 12, 22 que dice, bueno, desde el 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí el escritor de Hebreos está refiriéndose al momento en que Moisés sube al monte Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, se hará pedrada o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado. Empieza el 18, porque no os habéis acercado, pero el 22 dice, pero sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, estos son algunos versículos que van justificando esta duda o esta enseñanza mal entendida por parte de los samaritanos, porque ella dice, si nuestros padres adoraron en este monte y ustedes decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, si eres profeta, indícame, esto es cierto o no es cierto, porque nosotros vamos a este monte a adorar, pero se dice que tienen que ir a Jerusalén. Por eso son estos versículos, argumentando que Dios escogió a Jerusalén. Dice en el 21, Jesús le dijo, mujer, es como una voz indicativa, algo así, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Jesús, como en este argumento, que si eres profeta, dime, Jesús le dice y nos dice a nosotros también, esta es una columna de nuestra fe. Si estamos en Cristo, esto tenemos que tener bien presente. Primero empieza Jesús diciendo algo muy difícil de leer, dice, mujer, créeme, ponme atención, que la hora viene, el tiempo viene, cuando ni en este monte tus padres, los samaritanos, vienen a adorar a Dios, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Dice que va a haber un momento en que no va a haber adoración. Triste, en ese tiempo, no sé si recuerdas, si lo has leído, en la primera vez que Dios va a limpiar el templo, el lugar de adoración en Jerusalén, dice que no hagáis, o sea, que no fuese comercio, porque esta es casa de adoración. Y va a haber una segunda vez donde Jesús limpia otra vez, le voltea las mesas, dice, esta es casa de oración y habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, tanto estos samaritanos que tienen la enseñanza un poco diferente, tanto los que están adorando y tienen que estar adorando en Jerusalén, ya no lo están haciendo. Dice que va a haber tiempo en el cual no adoraréis al Padre, y esto es durísimo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Durísimo, porque le dice que hay ignorancia en la adoración.
y creo que también hoy en día podemos tener ignorancia en la adoración. ¿Por qué? Porque nosotros nos hizo aceptos porque creemos y estamos en una relación con Dios, adorarle, porque mora Dios en nosotros. Pero hay un lugar específico en el cual podemos adorar todos juntos, y esto es la iglesia, edificio de Dios. Quiero que me acompañes al 1 Corintios 3. Esta iglesia de Corinto era una iglesia en la cual se encontraba dividida, porque argumentaban que ellos tenían una identidad en Pablo, en Apolos, en Cristo. Es como si en esta sección unos creían en algo, otros en algo y en otros en algo. 1 Corintios 3, 16 dice así. En esta exhortación empieza Pablo diciendo una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice que no sabéis que sois templo de Dios. Entonces, dice que va a haber tiempo en que no adoraremos al Padre, pero en la ignorancia está en esto. No tanto si estamos en Jerusalén o en el monte de los samaritanos o aquí en día, sino a quién estamos dirigiendo nuestra adoración, nuestra alabanza. Y si creemos en Cristo, dice que somos templo uno con otro, somos hermanos, somos un edificio de Dios. Y acompáñenme ahí mismo de Corintios, los libros que siguen, es Efesios 2. Dice incluso el subtítulo de conciliación por medio de la cruz, 19, o desde el 18, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, no son advenedizos. ¿Qué somos? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto es hermoso, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿qué creen? Va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Un templo, un edificio en el cual una de las funciones es adorar al Padre. Por eso argumenta, dice, el tiempo viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, tenemos que tener de su espíritu, no para ser salvos, para tener vida eterna, pero hay algo más fuerte, para que juntos seamos conciudadanos, una misma ciudadanía, y estemos adorando al Padre en un mismo espíritu y en verdad. Porque dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y esto es, a veces nosotros no sabemos en nuestras pruebas, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? Pues aquí está un propósito de lo que hace nuestro Padre, que Él está buscando adoradores que lo adoren. Él está buscando personas en las cuales quiere que no haya un pozo, sino que haya un manantial en donde su sed sea saciada en Él, en el cual te va a revelar el pecado, no para juzgarte, sino para que te limpie, para que te purifique, para que aún así, siendo santo y purificado en Él, todos juntos adoremos al Padre en un mismo espíritu y en verdad. Y dice, termina esta conversación aquí, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué creen? Es necesario que adoren. Hasta hay un grupo musical cristiano que se llama En Espíritu y en verdad, de aquí sacaron el nombre. Pero la adoración debe de ser un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, que tiene que morar en nosotros,
que nos revela nuestro pecado. ¿Por qué? Porque puede venir muchos espíritus, pero no te va a llevar al Padre, nos va a confundir y nos va a solapar el pecado. Lo que vimos con Job era un hombre que trataba de ser agradable a Dios, pero no tenía de su espíritu. Cuando Dios viene al encuentro, dice, mis ojos ahora te ven, y calla, y dice, sí, cierto, tienes razón, yo quién soy para le revela el pecado, y lo magnifican, y él ora, así concluyó el libro de Job, ora por sus amigos, para que juntos sean un mismo espíritu adorando a Dios. Y ya con toda esta declaración, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dentro lo está escuchando. En esta respuesta de Jesús le dijo que pues, no sabía lo que adoraba, le dijo que va a haber un momento en que nadie va a buscar a Dios, y ella concluye, sé que hay una profecía en las Escrituras que va a venir uno que nos va a salvar, que es el Mesías llamado el Cristo. ¿Sabes qué significa el nombre de Jesús? Dios salva. O sea, hasta el nombre, Cristo es el elegido. Va a haber uno que venga de Dios y va a salvar. Dice la mujer, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, todas las dudas. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Y esto, si un fariseo lo escucha, es así, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque lo que están viendo enfrente de Jesús es un nombre limitado, pero lo que la Biblia enseña, y como va enseñando progresivamente, ellos no tenían más que las Escrituras. Cuando Él va atribuyendo, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo, yo soy el que te da ese manantial de vida, el que te muestra tu pecado, y aparte soy el que, si en ti va a crear la adoración al Padre, yo soy. Esas dudas, dice, cuando Él venga nos declarará, nos mostrará todas las dudas, dice, yo soy el que habla contigo. Y pues aquí decidí pues tratar de poner límite a esta enseñanza, porque la enseñanza aún sigue, y pues, el primero Dios la voy a continuar el día domingo, pero creo que hay mucho que Dios nos está hablando aquí. La verdad, Cristo tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Puede ponernos así con una mujer de San Vicente, un hombre de San Vicente. Si leemos el pasaje otra vez, no hay un nombre que corresponde a esta mujer. Es una mujer la cual está fastidiada, está cansada, peca hasta con intención, sabe que el estar viviendo con alguien es contrario a Dios y todavía lo hace. Es una mujer que va a un lugar a adorar, pero alguien que no sabe a quién está adorando. Y así nos podemos encontrar perdidos, confundidos, un poco extraviados, sabiendo cosas, versículos, pero no llevando una vida de adoración, no viviendo con la promesa de que hay vida eterna, viviendo en nuestros pecados. Y este es un ejemplo del pecado de ella. Ahí podemos poner cada quien nuestro pecado, cómo estamos nosotros viviendo hoy en día ante Dios. Y Jesús, con esta conversación que Juan tuvo, el detalle, las preguntas, las palabras, de tal forma que fuera claro esta conversación, con el propósito del libro, para que creamos que Jesús es el Cristo y que en Él hay vida eterna.
No sé tú, pero esto es sorprendente. Esta conversación y leerla hoy en día es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y pues te invito a que reflexionemos juntos. ¿Qué podemos necesitar? Dice, que imagínense, es necesario que Dios pase en tu vida. Es necesario. Si ya eres salvo, pero a lo mejor estás, se llama como jugando. A veces estamos en santidad, a veces estamos en pecado. Como lo mencionaba el domingo pasado, es mejor declarar el pecado con vergüenza a vivir una eternidad fuera de Él. Solamente Él conoce nuestros corazones y está buscando adoradores como tú, como yo, como los que hemos creído en Jesús, para que juntos adoremos el nombre de Dios y seamos conciudadanos, edificio de Dios, templo santo, para que creamos lo que dijo Jesús: yo soy el Cristo, el que habla contigo, el que está escuchándote, el que conoce tu vida hasta hoy en día, y Él te muestra el pecado. Tenemos que dejar de estar pecando, hermanos, porque solamente nos va a llevar a perdición. ¿Sí se acuerdan el propósito de Satanás en la vida de Job? Que blasfemara el nombre de Dios, y lo tentó y no se halló pecado en él. Pero a veces yo en Job sí hubiera pecado. ¿Por qué Dios me permite esto? Es mejor venir con Dios y que nos diga: bien has dicho, has pecado en esto, pero no te voy a dejar ahí, porque te daré de mi espíritu, el cual junto con tus hermanos vamos a adorar a un Dios por la eternidad. Por eso uno de mis versículos favoritos es el Salmo 27:4. Una cosa he buscado a Jehová y esta demandaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Contemplar su hermosura es adorar, y para inquirir en su templo queremos ser instrumentos de gracia, para, como un ejemplo es nuestros hermanos, que se sumaron a más hermanos para los que no conocen y sean salvos. Así que pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque pues Padre, eres hermoso, eres nuestro buen Padre, nos muestras, nos corriges. Tú, dice tu palabra, que no quieres que nos perdamos, sino que vengamos al arrepentimiento. Perdónanos, Padre, nuestros pecados, todo esto que no te agrada, Padre, y sé que tu Espíritu revela lo que hemos estado tropezando. Y permítenos, Padre, vivir una vida en santidad pura, para que juntos seamos ese templo que te adora una sola voz. Cuán grande eres tú, Señor. La obra que hizo tu Hijo en la cruz, Padre, no tiene nombre, Señor. No la podemos a veces entender, como un hombre siendo pecador dio su vida, pero luego tu palabra revela que lo hizo por amor a nosotros y por obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia en tu voluntad, Padre. No queremos ser hijos extranjeros, sino queremos ser de un mismo ciudadanos de ti, Señor. Así como una bandera representa un país, nuestro espíritu, tu espíritu nos representa a nosotros. Y gracias por todo lo que nos has dado, Padre, por tu palabra, por este tiempo y porque sigues sustentando nuestras vidas. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Si me acompañas al libro de 1 Corintios, capítulo 11, es uno de los pasajes de la Biblia en el cual vemos esta actividad, este rito. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es un recordatorio. Voy a dar lectura, capítulo 11, versículo 23. Dice:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahorita tienes en tu mano este pedazo de galleta que representa el cuerpo. Dice que por vosotros, por ustedes, es partido. Lo que leemos ahorita es que Pablo le está diciendo a los corintios que el cuerpo de Cristo es partido por los corintios, pero también es por nosotros, porque hemos pecado. Y si estuviera la mujer samaritana también, Jesús le reveló el pecado. Pero ¿sabes qué? Él pagó por nuestros pecados, entregando su vida. Y es molido el pecado, porque Él pagó la cruz por nuestros pecados. Comamos nuestro pan. Dice el 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta boca, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si has llegado a compartir a Cristo a alguien, a veces damos nuestro testimonio, ¿no? Pero en esta parte de la vida tiene que estar la cruz. Tiene que estar ese momento en el cual Jesús, con su carne y con su sangre, hizo un nuevo pacto con el hombre. Dice que ustedes serán su pueblo y yo seré por Dios. Dice que pondrá en nuestros corazones sus leyes y nosotros vamos a obedecer. Es el nuevo pacto. La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y con todo el respeto bebamos el jugo. En ambas, en el pan y la copa, dice: haced esto en memoria de mí. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, hermana, Dios viene y está aquí en su palabra y tenemos que vivir presente que Dios viene. No sabemos si en unos 10 minutos, en una hora, 30 años, pero su venida está profetizada. No ignoremos esto, que Dios viene. Y como hermanos, que nos hallemos haciendo su voluntad, proclamando que en Cristo hay salvación y que su muerte anunciamos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por este memorial, este rito, que hasta el día de hoy se siga haciendo, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque no era necesario, Padre, pero tú entregaste tu vida en obediencia por nosotros para tener eternidad contigo, pagando nuestros pecados, todas esas transgresiones que eran contrarias a nuestro Creador, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener una vida en santidad. Ya no queremos estar sedientos más, queremos estar satisfechos en ti. Y si lo estamos, Padre, queremos deleitarte en tu agua, Señor, en el Espíritu que brota para vida eterna. Lleva bien a mis hermanos a casa, Padre, fortalecidos, animados de que tú eres el único digno de toda alabanza y adoración. En esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno,